Yo soy Georgina Stico, soy directora y cofundadora de Grow, Género y Trabajo. Es un placer estar acá hablando con ustedes sobre diversidad, equidad e inclusión. Voy a correr por acá, a ver, no, quería ver ahí el reloj, creo que está. ¿Pueden mover las manos para saber si funcionan? ¿Sí? ¿Funcionan sus manos? Genial. Mientras me ponen la presentación, hay una pregunta que quiero que me respondan con sus manos, ¿sí? Situación. Es el 2000, Fortune 500 nombra, lista a las mejores empresas de Estados Unidos, ¿sí? Ahora, estamos en el 2020 y yo lo que quiero preguntarles a ustedes es ¿qué porcentaje de esas 500 empresas todavía siguen existiendo? Así que levanten las manos los que piensan que solamente, a ver, las que dejaron de existir. Cambio la pregunta, levanten las manos las que piensan que qué porcentaje dejaron de existir. Son las mejores en el 2000, dejaron de existir en el 2020. 10% de las empresas. ¿Nadie? 20% de las empresas. Ah, ahí hay una mano, perfecto. ¿Dejaron de existir el 30% de las empresas? Muy bien. ¿40% de las empresas dejaron de existir? Muy bien. ¿50% de las empresas dejaron de existir? Ah, muy bien. Bueno, llego hasta ahí. En el 2020, ¿sí? 52% de esas empresas dejaron de existir. Fueron las mejores. ¿Qué pasó en 20 años? ¿Sí? Hoy recién estaba escuchando a Bon que dice que tiene 130 años, ¿no? Entonces no es imposible pasar de ser, es decir, sostener ser la mejor o estar todavía siendo relevante dentro del sistema. Si pensamos, aquellos que éramos ya bastante grandes también en el 2000 y en el 2020, vimos un montón de cambios, ¿no? Vimos revoluciones tecnológicas que creo que estábamos preparados para entender. Quizás no sabíamos el alcance que iban a tener estas revoluciones tecnológicas, pero sabíamos que iban a pasar. Pero había otras situaciones que nos sucedieron que creo que no estábamos preparados ni las pensamos en nuestras peores pesadillas. Ni la guerra en Europa, ni la pandemia, ni las crisis económicas. Es decir, los argentinos estamos acostumbrados a esas crisis económicas, pero no a crisis mundiales, ¿no? Y eso todo lo vimos. Una característica que vemos o que podríamos llegar a entender que pasó en esta situación con estas organizaciones es que no estaban preparadas para adaptarse a estos cambios. ¿Cómo es que 20 años dejaste de ser la mejor para no existir más? No, no estás en la lista, no existís más, ¿sí? Esto habla de una poca flexibilidad de la institución, también de la dificultad en entender, ¿no? Cuáles son esos desafíos que nos presentan en el futuro. Y muchas veces esto está relacionado a cómo esos grupos son homogéneos. Las personas que conformamos esas organizaciones tenemos trayectorias muy similares, entendemos el mundo de una misma manera y por lo tanto, frente a las circunstancias y los cambios sociales, no lo sabemos leer. No nos damos cuenta de qué es lo que está pasando y hasta dónde podríamos llegar a cambiar. Para nosotras, en este sentido, la clave tiene que ver con el valor de la diversidad. Aquello que puede estar preparándonos como organizaciones para estar preparados a estos cambios, ¿no? Y saber, no vamos a saber qué va a venir, pero nos podemos preparar para entender cómo podemos prepararnos mejor. Acá estuvimos hablando de qué significa ese valor de la diversidad y se lo quiero resumir en algunos puntos, ¿sí? Para ver que estemos todos en la misma página. Estamos hablando de balance de género en todas las áreas, ¿sí? Y en todos los niveles. Estamos hablando de la representación del colectivo LGBT. Estamos hablando de la representación de otros colectivos, del colectivo marrón, de las personas con discapacidad, de las personas de otras generaciones, de personas migrantes. Estamos hablando de representar en nuestra empresa, sea quien sea nuestra empresa, a todas las diversidades. Desde este enfoque interseccional que Martina, bueno, y justamente en este panel de la mañana lo explicaron también. Entendiendo cómo estas categorías sociales nos van influenciando uno a uno, ¿sí? No podemos pensar en las mujeres o en las personas con discapacidad como algo que no se juntan. Al contrario, porque estas experiencias son diferentes. Y esto obviamente pasa en entornos donde las personas, cuando están adentro de nuestra institución, se sienten comprendidas, se sienten seguras, ¿no? Se sienten parte de esa institución. Y para esto hay una palabra que me encanta, como algo que tiene que pasar, y hoy lo estuvimos nombrando, que tiene que ver con que esos liderazgos que contamos en esta organización estén comprometidos. Hablamos de esto, ¿no? Y también lo dijeron hoy en la mañana, que estén cotidianamente comprometidos, me trabé con la palabra, ¿sí? Que sea genuino y activo. ¿Qué quiere decir que sea genuino? Pueden no saber del tema, pero sí tienen que poder apoyar y ser referentes. Acá quiero mostrarles Barbie, ¿la vieron? ¿Todos vieron Barbie? Esta escena me encantó. Esta slide antes tenía la imagen de Matrix, ¿no? Cuando yo te doy la posibilidad de entender el problema o no. Pero esta me gusta más. No sé si, porque la escena está diciéndote, el camino es por acá, ¿sí? Este liderazgo que se llama liderazgo transformacional,
que no es un concepto nuevo, es un concepto que viene de la década del 70, pero me parece clave para lo que estamos hablando hoy, lo que nos presenta y lo que nos trae es que los líderes tienen que poder, las personas líderes, tienen que poder motivar a las personas, inspirar a las personas, mostrarles cuál es el cambio, ¿sí? Mostrarles cuál es ese futuro al cual queremos llegar. Tenemos que estar convencidos hacia dónde queremos llegar. Y esto es clave en contextos como los que estamos viviendo actualmente, donde escuchamos discursos que ponen, por ejemplo, en duda algo tan simple y tan complejo como la ley de matrimonio igualitario, ¿no? O que ponen en duda las desigualdades sociales, o que ponen en duda la existencia de los privilegios. No podemos ser líderes que miren de manera empática un problema si no podemos reconocer nuestros propios privilegios y el poder que portamos por tener esos privilegios, ¿sí? Tenemos que salir de acá pudiendo motivar con estos temas a todos los públicos. Si no podemos hacer esto y sostener nuestro punto de vista, es muy difícil el cambio al cual vamos a poder llegar. Estoy mirando acá el timer, así que por eso estoy resumiendo mientras estamos hablando, ¿sí? Y no quiero dejar de partir con este tema. ¿Saben qué foto es esta? ¿La reconocen? ¿Quién es? La selección de España, ¿no? Acaba de ganar el Mundial. ¿Estamos hablando de esto? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Del beso. No vengo a hablar de Luis Rubiales, quiero venir a hablar de la Federación Española. ¿Qué nos dice esto de la Federación Española? ¿Sí? En el fútbol femenino, en España está jugando desde el 1914. ¿Saben cuándo fue reconocido por la Federación Española? 1983. ¿Sí? La selección española, que ya estaba organizada, jugó en el 70 sus primeros partidos como selección, pero no podía portar la bandera española porque no estaba siendo legitimada por la Federación. En el 83, bueno, la reconocen, empiezan a invertir en el fútbol, porque si entonces estoy reconocida, no invierto, ¿no? Se hace mucho esfuerzo para llegar al 2023 y ganar una Copa Mundial. Ahora, ¿qué nos dice lo que pasó con el beso? Pensando en la transformación. Invertimos, generamos un grupo diverso, llegaron a este punto. Pero ¿qué es lo que no hicieron? No se transformaron. Tanto Luis Rubiales como todo el equipo directivo entiende y tiene una mirada en función de lo que significa ser mujer en el deporte que no cambió. ¿Saben que este no fue el primer hecho? En el 2015, después del Mundial de Fútbol en Canadá, las 23 jugadoras pidieron mediante una carta que renunciara al entrenador. ¿Saben por qué? Porque ellas decían que estaba todo siendo muy arbitrario, ¿no? No las estaban preparando bien para los equipos, no analizaban a los rivales, no jugaban con amistosos. ¿Y qué les dijo la federación? Ustedes son unas caprichosas, ustedes pierden, porque ya termino, veo que ahí está el aviso que ya terminó. Pero les dijeron, ustedes pierden porque no juegan bien. Lo que ellas hicieron fue juntarse con otras capitanas y formaron una alianza para, esperen que acá les pongo, el hashtag que salió, que era no sois 23, somos todas el FUTFEM. Y con la presión social lograron que les cambiaran el entrenador. Y así lograron ganar, bueno, el próximo Mundial. Cuando pasa el beso, que lo vimos 8 millones de personas, por lo menos en ese momento, ahora somos todas mucho más porque lo estamos viendo, ¿cuál es la primera reacción de la federación como institución? ¿Pedir disculpas? ¿O echarle la culpa a las jugadoras? Y esto es muy interesante porque lo que hicieron fue hablar en el discurso, escuchen el discurso, es terrible, ¿no? Dividen al público entre las falsas feministas, ¿sí? Y el resto del mundo. Las falsas feministas son las que ven en esa agresión una agresión, las que no ven el consentimiento, las que no ven la historia como lo ve él. Y no es Luis, es toda la federación, por eso puse la foto del aplauso, ¿sí? Igual es muy interesante porque saben que esas personas, cuando estaban ahí sentadas aplaudiéndoles, les habían aumentado el sueldo, ¿no? Y creo que ganaban más que lo que ganaron las jugadoras por participar. Entonces, esto es interesante. Podemos invertir un montón en generar un grupo y, sin embargo, no transformarlo. Y estar aferrados a que nuestra idea de lo que tenemos que lograr es de la única manera posible, que es siguiendo mi propia verdad. ¿Qué nos muestra un gran error en relación a los liderazgos? Que no aceptamos el error. ¿Sí? Cuando estamos en esta agenda, tenemos que innovar, tenemos que probar cosas diferentes y nos podemos llegar a equivocar. Por supuesto que nos vamos a equivocar. Pero es importantísimo entender que el error es nuestro, no es de los demás. No es dividir el salón entre los que están de un lado y están del otro, ¿no? Acá estamos todos aparte él habla de los hombres y las feministas, ¿no? Como haciendo bien esta distinción. Así que esto para mí es clave como aprendizaje hoy. Nos podemos equivocar, equivoquémonos, pero pidamos disculpas.
Y hagámoslo de manera también, por supuesto, conociendo, ¿no?, aquello que tenemos. Bueno, esto ya sabemos que el costo fue altísimo. Al final, 80 jugadoras renunciaron, ¿sí? ¿Quiénes son los que pagan después cuando algo sale mal? Esto, y con esto cierro, que Martina justamente lo nombraba, ¿no? ¿Vieron cuando está hablando de los mitos? ¿Quiénes son las que dejan de participar en una búsqueda de trabajo porque no me están buscando a mí? Las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Así como tantos otros colectivos. ¿Y es culpa de ellas no presentarse? No, es culpa de nosotros, que no tomamos el trabajo de escribir bien una búsqueda, de invertir en hacer esa búsqueda, de llamar a esas personas y de transformar nuestra cultura para que una vez que esté adentro, sienta que este es el mejor espacio, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido.